Muy buenos días a todos. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Sí, les voy a dar esta charla en este lenguaje del país en donde estamos, hispanohablante. Pero por favor, disculpen algunos errores que ciertos voy a decir. Mi nombre es Dawson Martín White, así que me pueden llamar Dawson y también Martín. Yo soy de los Estados Unidos, vengo del estado Colorado. Yo nací en las montañas, en el cantón San Miguel, en el pueblo que se llama Telluride, en las montañas de la cordillera de los Rockies, en un pueblo en más o menos la misma altura en que estamos ahora. En los últimos 12 años he sido un estudiante de la botánica, pues, especializado en la familia de la Coca. Y bueno, en el año 2007 yo empecé mis estudios acá mismo en el departamento de Cusco. Ahí yo estuve un estudiante, un asistente de un equipo de peruanos botánicos, llevando estudios de la flora, inventarios florísticos en los bosques cerca del pueblo de 15,000. Está en la carretera entre Cusco y Puerto Maldonado. Y también hice algunos estudios en el río Los Amigos, en el departamento de Madre de Dios. Después de eso, yo fui bajo la sugerencia de algunos mentores, yo empecé a desarrollar un proyecto de investigación de la botánica, es decir, la diversidad de las plantas en la familia de la coca. Antes de nada, yo empiezo con esta foto, que es la comunidad Buncuimaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena, en Colombia. Y esto es un foto muy importante porque es un símbolo de este mismo espíritu de esta convención, este Coca Summit en que estamos. Ahí yo fui en el año 2022 por la invitación de Wade. Ahí está. Quien me conectó con el señor Danilo Villapaña, que era uno de los hermanos más importantes en esta lucha en este oportunidad de convertir el conocimiento mundial sobre la hoja de coca. Y yo fui ahí con uno más de nuestros compañeros que está acá ahora, es Daniel Montoya, allá. Él trabaja por el proyecto Coca, junto con Susi Mejía. ¿Dónde está Susi? Gracias, hola Susi. Y ellos dos son unos de los más importantes colaboradores míos en estos estudios. Muy bien. Entonces, les voy a contar sobre la historia evolutiva de esta planta de coca, basado en nuestro concepto científico, que es algo que es muy importante para la comunicación mundial
sobre la diversidad biológica en el mundo, ¿sí? Estamos tratando de ordenar, estamos tratando de sistematizar un mundo bien complejo, ¿no? Y primero, mi primer propósito acá es comunicar un poquito sobre este concepto, este trabajo, estos métodos que utilizamos como botánicos en conocer, sistematizar el mundo biológico. Entonces, como les dije, yo empecé mis estudios acá en Perú y uno se puede encontrar algo como 30 parientes silvestres, especies completamente silvestres que son parte de la familia de la coca, también en el lenguaje latino que utilizamos en la nomenclatura científica, lo llamamos Erythroxylaceae. Es una familia de casi 300 especies mundialmente y son muy diversas. La mayoría de ellos están acá en Sudamérica, pero también podemos ver que, no se pueden ver ese mapa muy bien, ¿no? Pero aquí tenemos África, alrededor de 50 especies en África, y en Australia y India, Indonesia tenemos menos. Pero la mayoría, más de 200 especies en la familia de la coca, se encuentran acá en Latinoamérica. Y ellos a veces son árboles bien grandes. Es en el centro, arriba es de los llanos, el departamento de Meta en Colombia. Eso es Erythroxylum sabanarum, el Erythroxylum de los llanos, o la sábana. También en la parte de arriba, en el lado a la izquierda, por acá, con mi colega Manuel Huinga, podemos ver un Erythroxylum ruiziae, nombrado por el famoso botánico Ruiz, que está en el departamento de Madre de Dios, y en los aguajales, un ecosistema muy interesante y muy importante. Y también se pueden encontrarlos en los desiertos, en la Caatinga de Brasil, en el Cerrado de Brasil. Entonces, así, como botánico, mi propósito es dar sentido, bajo de nuestros métodos, crear y revisar los nombres y la sistematización de estos diferentes tipos de plantas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Empieza con la recolección, ¿sí? Nosotros primero es muy importante, sí, hacer conexiones, colaborar con la gente en cada lugar, sí, como norteamericano, interesado en la parte del mundo con una diversidad de plantas, una diversidad de organismos mucho más alto que tenemos en Norteamérica. Es más importante que estamos trabajando a sistematizar lo que está acá en la región trópico del mundo, ¿sí? Y les digo que uno se puede ir en esta parte de la montaña entre los Andes, entre la sierra y la parte baja de la Amazonía, en esos bosques de nubes o esa parte que se llama la montaña o las yungas,
faltamos explorar muchísimo de esa región como científicos, pero también partes donde no viven gente. Entonces, faltamos mucho de conocimiento sobre cuántos tipos de plantas existen en este mundo con nosotros. Nuestras colecciones los depositamos, los secamos primero, los montamos o planchamos en papeles y depositamos permanente en instituciones que se llaman herbarios. Herbaria, plural, or an herbarium. Así que ahora yo trabajo en el herbario de la Universidad de Harvard. Yo hice mi doctorado y también 2 postdocs en el herbario del Field Museum, 2 lugares donde también trabajó Tim Plowman. Pero por favor, acabamos las comparaciones entre él y yo, ¿sí? Bien, entonces con las colecciones, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos ideas sobre la geografía, las mapas de dónde vienen. Tenemos datos, tenemos información sobre de dónde vino cada muestra, cada ramita, cada flor que hemos colectado de las plantas en su hogar. Tenemos los nombres locales que hemos aprendido de la gente local. Y eso es la cosa que falta en este diagrama acá, ¿sí? El conocimiento de la gente en cada lugar. Pero normalmente los botánicos están yendo a lugares donde no hay muchos pueblos, y es mucho bosque primario, bosque virgen. Entonces, pero claro que aquellas personas tienen un conocimiento más alto que nosotros de Norteamérica para la mayoría de la flora de estos sitios. Entonces, colaboraciones, aprendizaje, esas cosas son fundamentales. Y voy a tocar a ese tema más luego también. También los rasgos, las características de las plantas. Estamos tratando de sistematizar una variación biológica que es un espectro de variación a veces. Es importante para nosotros que estamos identificando algunos ciertos órganos, ciertas características de plantas que nos indican, conceptos de lo que es una unidad, una especie, una cosa que sirve para llevar un nombre, ¿sí? Entonces, la próxima vez que cada uno de ustedes encuentran una planta en la familia de Erythroxylaceae, por favor, vean a la parte donde se conecta la hoja con el tallo. Ahí se va a encontrar una cosa que se llama estípula. Las estípulas son muy diversas dentro de esta familia de plantas y nos indican, son muy importantes, nos indican variación, son como un clave para aprender sobre la variación dentro de este grupo grande de especies. Un ejemplo nomás, las estípulas. Bueno, entonces, después de esto, los estudios geográficos, los estudios de la morfología o las formas de las plantas, estamos formando conceptos de estas unidades que mencioné, ¿sí? Las unidades en que queremos nombrar para cuantificar cuántas especies, cuáles son una medicina, una cosa que uno puede nombrar, uno puede identificar para llevar un uso o para contar algo, ¿sí?
Pero ahora, después que murió Tim Plowman en el año 1889, ha sugerido, ¿qué dijo? 1989. Eso es la fecha. Yeah. Ha sugerido un otro método bien importante y bien poderoso, que es la genética. La secuenciación de los moléculas que cada uno de los células en cada cuerpo de cada organismo tiene. Es un código total que el organismo utilice para desarrollar su forma, pues. Y con la genética y con el ambiente, los afectos ambientales que también desarrollan el development de nuestro cuerpo. Con ese molécula podemos entender un poquito más de nuestras raíces, de los linajes evolutivos, mucho más que las formas de los organismos, ¿sí? Funcionan mejor que las estípulas para identificar especies, ¿sí? Así que quiero mencionar que, de mi punto de vista, la secuenciación de ADN, los estudios genéticos, nos permiten mirar más allá que nuestros ojos se ven. Es una cosita para ayudar, es una manera de entender, una manera de entender y sistematizar esta variación. Entonces, en el centro, ahí yo puse una foto de la piedra Rosetta, que era de los egipcios. Es una piedra que encontraron en no sé cuál fecha, pero era clave para traducir el sistema de escribimiento de los egipcios. Entonces, fue un método de traducción. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos hacer como botánicos es escribir ese concepto de qué es una especie y darle un nombre, qué es una unidad dentro de esta complejidad de la biodiversidad que encontramos. Y en el lado, ahí, yo puse uno de los dibujos originales por un alemán que se llama Müller en el año 1887, donde uno puede ver este concepto en una forma, ¿sí? Ha dibujado un tallo con hojas, con flores, y las hojas, cortadas para ver lo que está dentro, su fruto, su semilla. Todas las características de esa planta está ahí para comunicar el concepto de qué es. En este caso, ¿qué es Erythroxylum coca? Pero si yo veo a eso, yo les digo que es Erythroxylum novogranatense. Es difícil aprender esas cosas. Entonces, la pregunta que es más importante para mí es ahora, ¿qué es la coca? ¿Qué es ese concepto? Y ¿qué es su historia? Entonces, en el mundo científico, la planta de coca fue descrito por Perdón, Oscar, ¿de dónde era Mark? ¿O de dónde era? Francés. ¿Perdón?
francés. Danny, gracias. Fue descrito en ese año 1786. Ellos encontraron la planta. Es un poco de un rompecabezas en donde estuvieron, pero creo que era Perú, y este botánico descrito que hay un Erythroxylum Coca. Era de Perú o Bolivia porque utilizó el nombre Coca. ¿Sí? Le daba el nombre de la gente que fuera el nombre de la región, ¿sí? Coca. Entonces, pasando eso, pasó casi un siglo, un poco más de un siglo, sin describir sin escribir una otra especie. ¿Sí? Y la siguiente fue novogranatense, por Morris y también un otro botánico que se llama Hieronymus. Pero quiero contarles un poco más de una época muy importante que era en los inicios de 1900 y las últimas décadas de 1800. Uno puede ver que entre aquellas fechas, había una especie antes de esa fecha, pero por 1910 habían descritos 14 nombres. Aquí puse taxa porque algunos son variedades, algunos son especies. Y eso vino de mucha exploración por norteamericanos y también europeos. Pero interesante, ¿no? Es curioso que en un periodo de 15 años superamos desde una especie hasta 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa época fue la globalización de la coca. ¿Sí? La cocaína fue aislado en el año 1859 y después de eso pasó una década antes que el mundo medicinal industrializado, ¿sí? Es decir, el Western Medicine, encontraron las propiedades de cocaína y reventaron el mundo de medicina. Fue una de las medicinas más importantes para los europeos y norteamericanos. Hasta ahora fue una revolución. ¿Sí? Pero fue muy complicado entender cuáles eran las hojas que estaban trayendo desde Sudamérica. Entonces, por eso habían descrito tantos nombres, ¿sí? Hasta 14. Algunos eran especies silvestres de Venezuela, por ejemplo, o quién sepa cuál país. Y esa complejidad de la morfología de este género, bueno, es de familia Erythroxylaceae, y el nivel bajo de eso lo llamamos género en el nomenclatura científica, y bajo de eso es especie. Perdóname por no explicar eso muy bien. Oscar va a tocar ese tema también. Sí. Pero la complejidad de las especies silvestres con sus varias propiedades. Hay muchas especies silvestres que son medicinales también. Muchos en la familia Erythroxylaceae. Esa complejidad convirtió en las leyes y los nombres utilizados por las Naciones Unidas en 1961. ¿Sí? Así que no dijeron que Erythroxylum coca y Erythroxylum novogranatense son las plantas que son cultivos y con aquellos están sacando cocaína o con aquellos están
Ellos son los cultivos de los Andes de Amazonía. No, ellos dijeron que todos los Erythroxylum, todas las especies clasificadas dentro de este nombre son ilegales. ¿Sí? Todos los silvestres junto con los cultivos. Y hasta ahora, me interesa mucho, y falta aprender un montón, pero me interesa mucho este parte de los nombres y las definiciones en las leyes que están utilizando para controlar a la coca, ¿sí? Así que todavía, hasta hoy día, como entiendo, todas las especies de Erythroxylum son ilegales bajo la Convención de 61 y también bajo la Convención de 88. Y ahora en los Estados Unidos, la ley dice que son todos los Erythroxylum que tienen ecgonina. Ecgonina es el moléculo que se convirtiera a cocaína. Es el moléculo anterior en la cadena de bioquímica para producir cocaína. Porque eso, faltamos comunicar de eso. Y también Ecuador. Todos los Erythroxylum, les voy a contar un poquito más sobre Ecuador luego. Ahora, Erythroxylum coca, como nos dijo Wade, eso es la especie nombrada, creo, en las leyes en Bolivia y también Brasil. Y eso es sensible porque así crecen aquellas especies. Ahí crecen aquellas especies. Y en Colombia, donde uno se puede encontrar los dos, en Amazonía tenemos Erythroxylum coca y en la sierra tenemos Erythroxylum novogranatense. Para ellos, los dos nombres están dentro de las leyes y también en Perú por la misma razón. Sí, y estos dibujos, Wade nos enseñó algo sobre el Pope Leo VIII y también como Coca-Cola, que está utilizando hasta ahora, creo, el Coca de Trujillo. Ok, entonces, los pasos más importantes en nuestros conceptos de qué es la coca, aquellos pasos nos explicó Timothy Plowman. Sí, él empezó sus estudios en el herbario de Harvard University y también era curador, como investigador y curador de las colecciones en el herbario del Field Museum antes de que se murió. También estudió otros grupos de plantas, especialmente planta Brunfelsia. Wade, ¿conoces el nombre común para Brunfelsia? ¿Alguien? Chiricaspi, gracias. Y cada una de las personas que yo he encontrado y que me han contado sobre esta persona, Timothy Plowman, han cantado sobre sus... Todo fue positivo. Este era una persona sumamente... Todos tienen mucho respeto para él. Sí. Y para mostrar un poco de sus estudios, yo puse ahí un dibujo que él hizo, no es publicado, pero él estaba interesado en entender la forma de la hoja. Entonces hay 8 o más páginas
donde tiene el número de colección de cada lugar para cada hoja y también su dibujo que lo hizo como un trace. ¿Ya? Y así él estaba tratando de entender cómo corresponden las formas de hojas que vienen de diferentes partes de Sudamérica. Y así él formó su concepto de los nombres, las unidades, las especies de la coca que hasta hoy día utilizamos. Entonces, ¿qué es la coca? De la punto de vista botánica, pues la coca es un cultivo y la coca es 4 variedades dentro de la familia de la coca. Entonces, acá tenemos una hoja representativa de cada una de estas variedades. Los 2 están clasificados en la especie Erythroxylum Coca. Aquellos son lo de Yungas, Erythroxylum Coca, variedad Coca, y Erythroxylum Coca, variedad Ipadú, que viene de Amazonas. Y aquí yo puse el nombre Yungas, es la región montaña. El nombre viene de Bolivia, pero igual es esta región donde se producen café, producen coca, producen té, varios cultivos que están entre 500 metros hasta 1500 metros más o menos en el lado de los Andes. Entonces, la región entre los Andes y Amazonía, montañosa, donde uno puede usar el nombre Yungas para comunicar esa región. Acá en Perú he estado tratando de aprender cuál nombre utilizan ellos acá para esta región. Plowman usó el nombre montaña, pero sí, hasta ahora no soy cierto. Algunos de ustedes pueden... Ceja de selva. Gracias. Pero bueno, también quiero pausar un rato. Acá tenemos 4 variedades y la botánica acá, la taxonomía hizo por Plowman es muy, muy buena, ¿sí? Y es más o menos simple, ¿sí? Tenemos 4 variedades y todos crecen en diferentes partes de Sudamérica. Entonces es fácil mapear esas distribuciones, ¿sí? Pero estos nombres son muy simples, ¿sí? Estos son un concepto, un nombre único que representan mucha historia, mucha complejidad, mucha diversidad genética, mucha diversidad morfológica en su forma. Entonces, sí, por favor, quiero pausar un rato para oír, para escuchar los diferentes nombres para estas plantas. Sí. Entonces, invito a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originales para hablar, para decir los diferentes nombres de esta planta en su propio lugar. Entonces, por favor, para tener y esto es muy importante, creo. Estamos en un espacio ahora donde estamos conectando todas las partes de este mundo. Entonces, por favor, si uno quiere hablar el nombre así, por favor, levanta la mano. ¿Me entienden? En su propio idioma, sí, los Eshkets. Eso viene de la NASA de Coca en Colombia.
Creo que hay. Bueno, sí, por favor, Jason. En Ica, Arhuaco, se dice ayo. En Cogia, es jañón. Y igual, haya, perdón. Muchas gracias, Jason. Muy bien. Gracias. En otro nivel más, diferente nivel, utilizan para la de Amazonía, tenemos el nombre Ipadu, porque es un nombre utilizado en Brasil. Y hay un montón de nombres que vienen de las diferentes culturas del noroeste de Amazonía. De Colombia tenemos Hayo, tenemos Ayo, tenemos Ayu, y los otros que nos contó Jason. Pero una cosa interesante es cuando uno se va a una comunidad para conocer, recolectar y dialogar con la gente, normalmente solo utilizan Coca o sí, tal vez un nombre común nomás. Y es muy raro encontrar diferentes formas o variedades en una comunidad, una región. Sí. Bueno, entonces, esto fue descrito en el año 1979 por Plowman. Él descubrió y también ha descrito los nombres para Trujillo y también la de Amazonía. Fue nombres nuevos escritos por Plowman, pero también reconoció los nombres de estos dos porque fueron descritos anteriormente. Entonces, quedamos con 4 variedades de cultivos de coca. Pero, entonces, eso se pasa a la pregunta, ¿de dónde vinieron? Sí. ¿Cómo son relacionados? Y esto fue la hipótesis, el propósito de Plowman, ¿sí? Que el ancestor, que todas las diferentes variedades de coca, el ancestor fue una forma extinta de Erythroxylum coca, que en una época muy antigua, era en la montaña, la ceja de selva, acá en Perú o Bolivia. Entonces, acá en esta región más bajo nació, fue domesticado la hoja de coca por esa variedad que encontramos acá, Erythroxylum coca, la coca de las yungas. Entonces, fue domesticado de esta forma que no encontramos hoy día. Eso es otro rompecabezas donde se fue, pero no existe ahora. Uno no puede encontrar estas variedades en un bosque natural en ninguna parte de Sudamérica. Son cultivos muy antiguos, hasta que se han desconectado de su ancestor. Pero eso fue la hipótesis de Plowman. Entonces, después de la domesticación de la coca de las yungas, fue traído a la costa, al noreste de Perú, donde se convirtió a Trujillo coca, ¿sí? La coca trujiense. Y después de eso, fue llevado más hacia el norte, hasta Colombia, donde se convirtió en coca de Colombia, el ayo. ¿Sí? Y en segunda vez fue llevado independiente a la Amazonía. Entonces, el ancestor del Ipadú, de la coca de Amazonía, fue la de las yungas también.
Entonces así podemos dibujar cuenta, ¿sí? Que fue domesticado acá en alguna parte y se llevaron hacia el norte y al norte después y también a la Amazonía. Entonces, ahora vienen los... Como científicos queremos probar esta hipótesis, ¿sí? Y con la genética podemos hacer un modelo de las relaciones de las diferentes variedades que corresponde a ese dibujo que tenemos ahí, ¿ok? Y cuando hacemos estos mapas, estamos trabajando en la filogenética, ¿sí? Las mapas son como un árbol. Tiene su tronco, que es el ancestro. Y después, sus descendientes se han pasado por diferentes linajes separados, distintos en la evolución, ¿sí? Y aquí tenemos, lo que es una filogenia, una mapa, así, o también utilizamos el nombre árbol evolutivo, donde tenemos el tronco, tenemos el ancestro en esta parte, y tenemos los descendientes. Y podemos entender, viendo a esta filogenia, las relaciones entre las diferentes variedades por sus conexiones en las ramas de esta filogenia. Entonces, a veces es más fácil pasar por este lado para entenderlo y a veces de otro, pero vamos a empezar en su tronco, ¿ok? Entonces, acá tenemos, y les voy a mostrar más filogenias, entonces estoy tratando de enseñar primero, ¿sí? Tenemos el ancestro, que era Erythroxylum Coca, variedad Coca de las yungas. Así, creemos que bajo de este concepto deberíamos ver un pariente silvestre en esta parte, ¿sí? Que hubiera, pero ahora está extinta. Y después pasamos al siguiente nudo, o la primera parte de la rama, que también era la coca de las yungas. Fue todavía el ancestro, ¿sí? Y tenemos la rama, la trayectoria hacia el norte, donde la coca de las yungas fue llevado también es el ancestro de este grupo de Trujillo Coca, y en el Trujillo podemos ver un ancestro en este nudo que corresponde al ancestro de la coca de Colombia. Así que tenemos un nida, ¿sí? Un nida de varios diferentes individuos, y dentro de este nida tenemos los descendientes. Entonces, acá vemos la nida, el ancestro de yungas, pero después se convirtió aquí a Trujillo, y después se convirtió aquí, todavía es Trujillo, pero convirtió a colombiano. Y en este caso también tenemos la nida, el ancestro de las yungas, pero el descendiente acá es la de Amazonía. ¿Okay? Bueno, esto fue la hipótesis de Plowman, y más o menos en el año 2000 han empezado a desarrollar este método científico de secuenciación de ADN. Bueno, empezó en los años 70, pero dentro de la botánica se estaba desarrollando mucho más en este siglo, ¿sí? Y bueno, en mi carrera, ahora estamos secuenciando varios genes, ¿sí? y hasta genomas completos. Entonces, todavía es un instrumento, es un método que está avanzando muy, muy rápido ahora.
y es muy importante para muchos aspectos de biología. All right. Dentro de las primeras investigaciones, pudimos ver que la hipótesis de Plowman fue incorrecta. ¿Sí? Su hipótesis dice que no vamos a encontrar otras especies de Erythroxylum dentro de esta filogenia, dentro de este grupo, la nida de los cultivos de coca. ¿Por qué? Porque vinieron de un solo evento de domesticación. Todos son los relacionados más cercanas comparado con las especies silvestres, ¿sí? Pero yo hice esta prueba de esta hipótesis de Plowman, incluyendo ahora más de 200 especies en la familia de la coca. Entonces no se pueden ver muy bien, pero aquí tenemos una filogenia de 203 especies secuenciadas en más de 400 lugares en la genoma, 420 genes. Y en esta parte de aquí, entonces todos son especies en la Erythroxylaceae silvestres, pero esta parte de aquí corresponde a este clado, este nida. Okay. Entonces, incluyendo las especies silvestres que también son muy similares en su forma, con la ADN, con la secuenciación de ADN, encontramos que hay 2 especies silvestres que son muy cercanas, muy bien relacionadas con los cultivos de coca. Se llaman Erythroxylum cataractarum y Erythroxylum gracilipes. ¿Okay? También acá, eso fue como el primer paso mío, y con un equipo de ciertas otras personas en la Universidad de Illinois en Chicago, mi mentor ahí y uno más, que también acá tenemos Ipadú y Coca, que son cercanas, son hermanas en esta parte, pero separado de eso, ahí tenemos lo de Trujillo y no de Colombia. Entonces, corresponden a las especies, sí, las 2 especies. Pregunta. Una pregunta. Sí, por favor. Cuando hablas de cultivo, ¿te refieres al cultivo utilizado para la cadena del tráfico de cocaína o para el cultivo de los... Cultivo tradicional también. Cultivo tradicional también. Ya, de mi punto de vista, este es un cultivo, refiere a la certitud que coca crece dentro de chacras. Eso nomás, en donde un cultivo, ya. Uno no se puede encontrarlo en un bosque nativo. Pero si alguien piensa que ya lo han encontrado uno, por favor me avisan, ¿sí? Porque todavía eso es un concepto que tenemos y se puede cambiar. Ok, siguiente paso fue seleccionar individuos de cada uno de estas especies, ¿sí? Los 2 especies silvestres parientes que encontramos, hay que muestrear individuos de casi todo de su distribución, su rango geográfico, ¿sí? Para entender un poquito más de las relaciones entre estas especies silvestres y también las 4 variedades de cultivos. Entonces aquí les voy a mostrar una mapa, otro mapa, pero ahora podemos ver Sudamérica y podemos ver el rango geográfico de gracilipes, esta especie silvestre en verde. Uno se puede encontrar individuos y los puntos son individuos que tenemos
que hemos secuenciado, que tenemos, hemos muestreado, ¿sí? Acá en Belén, en el noreste de Brasil, también otros individuos de gracilipes en Rondonia, en Acre, también en la frontera con Bolivia. Y bueno, con los datos que tenemos, yo dibujé este dibujo para mostrar también dónde los botánicos han encontrado otros individuos. Entonces, su rango geográfico es muy interesante. De este gracilipes se pasa por aquellas zonas y también por acá, hasta la ceja de monte, ¿sí? Y también un poquito más bajo en Amazonía. Y hemos tomado muestras de cada uno de estos sitios donde puse las puntas. También en Ecuador y Colombia, hasta Venezuela, por acá. ¿Ok? Eso es nuestro concepto de esa especie, gracilipes. Siguiente, el otra especie silvestre, Cataractorum, muy cercana a los cultivos. Esto es de los llanos colombo-venezolanos. ¿Ok? Y después podemos ver las distribuciones de las variedades y los puntos del muestreo. ¿Ok? Este proceso, quiero mencionar que, bueno, he pasado por varios países. Hasta ahora no he trabajado en Bolivia, pero Perú, Ecuador y Colombia sí, junto con colaboradores en cada uno de esos países y comunidades. Y también sacando hojas y ADN de este recurso que son los herbarios, ¿sí? Acá tenemos, bueno, en el Field Museum hay 10,000 muestras del género Erythroxylum que vienen de todo el mundo. Es la colección más grande y más importante de este grupo, por eso yo fui ahí para hacer mi doctorado. Esta colección fue construida por Tim Plowman. Con muchos colaboradores, ¿sí? que han enviado muestras de varias partes, Australia, muchas partes, sí. Es una colaboración internacional entre botánicos. Entonces, aquí un punto de un montón de ADN. Pero esto fue de un pasto. No es tan fácil aislar y limpiar ADN de Erythroxylum. Entonces aquí una foto de las muestras, la ADN limpiada, aislada, listo para la secuenciación. Ok, entonces, como mencionó Wade, después de muestrear todas las poblaciones de estas variedades y sus parientes, ahora el concepto que tenemos es así, que este gracilipes en realidad tiene un rango enorme y este gracilipes es el ancestro de, bueno, no solo 2 eventos de domesticación, 2 orígenes de los linajes de los cultivos de coca, sino 3 actualmente. Publicamos que puede ser 2 o 3, pero la mayoría de la evidencia es para 3. Entonces, acá puede ver la misma filogenia. El ancestro es gracilipes. Una descendiente es este linaje de Erythroxylum novogranatense. Otro linaje es Cataractorum. Otro linaje es Ipadu, la coca amazónica. Y la tercera linaje es las yungas. Entonces, ahora, pensando en las orígenes, y yo sé que esto es muy bien complicado dentro de los diferentes conceptos que hemos traído a este espacio, ¿sí?
Pero sí, es cierto que habían 3 eventos de domesticación. Habían algunas muestras muy cercanas a gracilipes que yo colecté y que vienen del sur de Perú, entonces es posible que fue domesticado más o menos en esta región de Cusco, Madre de Dios, yendo al norte. Puede ser Junín, Huánuco, todavía, pero... Y también la otra, imaginamos que la zona de domesticación es complicado, pero es cierto que fue en la región de Amazonía, sí. Probablemente es sensible pensar que era en el espacio donde las 2 regiones de los cultivos están encima, sí. Y la tercera, bueno, en una parte del rango de Erythroxylum novograndense, que extiende desde Perú, por el Trujillo, hasta Colombia. Sí. Bueno, entonces, hemos hablado un poquito sobre la madre de Coca. Yo les invito a considerar también que una madre también es de silvestre especie Erythroxylum gracilipes. Sí. Esto es un hallazgo que para mí es súper importante. Y para entender la biología, las diferentes poblaciones, para entender lo que es gracilipes, eso es clave para aprender más sobre los diferentes linajes de las cocas. Okay. La hoja de gracilipes también es muy, muy bonita, es más grande. Lo de ahí es de 12 centímetros, ¿sí? Pero se cambia la forma, ¿sí? Está en bosques secos, más secos, semisecos, en Venezuela y también en el norte de Colombia. En Ecuador hay una forma donde la hoja es un poquito más redonda. Las comunidades shuar se cultivan la gracilipes de esa forma, lo que está un poquito más redonda y chiquita. Pero esto decimos que es un complejo, es una especie de complejo, es bien complicado, falta entender más sobre ella. Ok, entonces, para mí, dentro de mi concepto, ¿qué es la coca? Pues les presento dos conceptos. ¿Sí? Primero, la coca es Erythroxylum gracilipes. Gracilipes es la madre de coca. En este gracilipes fue convertido bajo la selección, bajo el uso humano de esta planta en 3 lugares diferentes en Sudamérica. Y así convirtió en los 3 linajes de la coca que tenemos hoy día. Es posible que hemos perdido en otro linaje, no sé. Y bueno, el otro concepto es que ¿qué es la coca? La coca es un cultivo súper antiguo y súper complejo porque es diferentes linajes únicos, evolutivos. Son 3 cultivos completamente independientes de los otros. ¿Sí? Hemos hablado sobre una cosa que es todavía verdad, es todavía súper importante, que es la coca, es la coca cosa. La coca es la cosa que nos une, ¿sí? Es una cosa, una unidad que nos une en todo el mundo, todo este continente. Pero creo que también el concepto que es 3 cosas distintas
puede ser parte de ese mismo concepto, ¿sí? La coca puede ser una cosa que nos une, pero también puede ser un parte de su cuenta, puede ser que es cada uno de estos linajes son representativas de las diferentes partes geográficas, las diferentes comunidades de este continente tan diversa en sus culturas, sus personas, su geografía, ¿no? Entonces es muy complicado. Estoy siempre pensando en esta identidad de la coca. Ok, mira, entonces Oscar y yo tenemos un trabajo ahora con este concepto nuevo. Es necesario ahora revisar nuestros conceptos de los nombres de las 4 variedades y cambiarlas para corresponder más a este nuevo visión, este nuevo entendimiento de las relaciones evolutivas. ¿Ok? No es no es sensible tener Erythroxylum coca como 2 linajes separados representadas por 2 variedades, ¿no? Sería mejor describir la de Amazonía como una nueva especie, Erythroxylum ipadu, puede ser, y preservamos el nombre Erythroxylum coca. Entonces, este linaje aquí de gracilipes puede ser una nueva especie también, falta investigar. Por razones de taxonomía, no va a cambiar, pero entonces también preservamos este Erythroxylum novegranense como 2 variedades. Pero, una propuesta sería cambiar ipadu y tener 3 especies de Erythroxylum que son cultivos de coca. Un otro concepto sería, y así es con la maíz, cambiar todos los nombres de los cultivos a Erythroxylum gracilipes. Y de ahí tener Erythroxylum gracilipes variedad coca, Erythroxylum gracilipes variedad ipadu y Erythroxylum gracilipes variedad novegranense y troxilense, algo así. Entonces, la cosa en que yo he estado pensando mucho es, si vamos a cambiar los nombres, ¿cómo va a apoyar o puede apoyar a otros esfuerzos dentro de este movimiento que tenemos acá? ¿Sí? Es importante que los nombres corresponden a este concepto evolutivo y también los nombres son partes de las leyes como están escritos ahora. Entonces, una pregunta mía es sí, ¿cuáles son los cambios que nos van a apoyar dentro de esta liberación de la coca? Sí. Hemos escuchado un poco de este Convention on Biological Diversity. Esto es la legislation. Y vamos a escuchar más, creo, de Martin, posiblemente. Pero esto es el sistema dentro de podemos proteger los derechos intelectuales y también dar beneficios a las comunidades de Sudamérica. No puedo explorar más ahora porque yo sé que tengo que terminar esta charla. Gracias por su paciencia. Ok, otra cosa. He mostrado una mapa
varias veces de los rangos geográficos de esos cultivos de coca. Ese mapa también es un concepto que viene de Plowman, del año 1970 más o menos, ¿sí? Pero las distribuciones de la coca han cambiado, siempre están cambiando, ¿sí? Pasando a Sudamérica. Entonces, acá les voy a dar más mapas, les voy a presentar más mapas, ¿ok? Sabemos que la antigüedad de la coca lleva más de 9,000 años, ¿ok? Por las muestras recolectadas en Nanchoc, en el departamento de Cajamarca, en Perú, ¿sí? Entonces, en aquel momento, tal vez las distribuciones eran así, pero en realidad falta explorar más el momento, la fecha en la domesticación de cada uno de los 3 eventos. Entonces, después, otro punto en la historia muy importante es el clímax de los empires of the Andes, ¿sí? Como que fue, el último fue la Inca, ¿sí? Y ellos llevaron la hoja de coca, sepamos que era lo de Novograndense desde Chile y en el otro lado hasta Argentina. Entonces los rangos han cambiado así y también bajo hipótesis antropologías había una población gigante en la Amazonía, entonces puede ser que otros el rango fue mucho más amplio ahí. Entonces pasamos por 1970 y después pasamos por hoy día y la diferencia entre aquel momento de Plowman y también lo de hoy día es, la presencia de nuevos cultivos, ¿sí? Nuevos que son híbridos y son parte de la producción, la cultivación ilegal para cocaína, ¿sí? Hay ciertos lugares acá en Perú como el Braim y bueno, la mayoría están en Colombia, ¿sí? En Caquetá, en Putumayo, en Meta, norte de Santander, Antioquia. Yo dibujé aquellos híbridos, algunos son híbridos, algunos no, pero son cosas nuevas y han cambiado las distribuciones también. Entonces, ¿ok? Bueno, una cosita más muy importante, muy interesante en este mapa, es la situación con Ecuador, ¿no? Está en el centro geográfico y aquí se puede encontrar en colecciones en el barrio que habían una coca en el sur, en Azuay, y había la de Amazonía en Napo y también en Carchi. Plowman ha encontrado trujiense. Entonces, ¿cómo es que tenemos las diferentes variedades, pero muy pocas colecciones en Ecuador? Pues el razón es un rompecabezas que me interesa y hoy he estado trabajando mayormente en Ecuador en los últimos años. ¿Okay? Creo que no tenemos ningún ecuatoriano acá, ¿verdad? Ya. Tal vez en la próxima. Dennis, ya. Mira, en el año 2003, el Banco de la Nación de Ecuador publicó este estudio antropológico llevado por Estelina Quinatoa, que Daniel y yo conocimos en el año 2021, trabaja por el Ministerio de Patrimonio en Ecuador y acá ellos tienen este mapa. En puntos rojos pueden ver áreas de producción altas de coca, ¿sí? Entonces están en los dos lados de los Andes, Chongón, Colonche y Coca, y las colecciones de Plowman fueron de aquí, y también subiendo todo el lado de toda la sierra. En ese sitio hay bastante evidencia por la producción de la coca, y también cada uno de los culturas antiguas tienen
tienen cosas mostrando que cada cultura en Ecuador estaba desde el inicio, los Chavín, hasta hoy día, todos estaban utilizando la coca. Pero ahora no se puede encontrar coca en Ecuador. ¿Y por qué? Hay un artículo muy importante escrito por Lynn Hirschkind, The Enigmatic Evanescence of Coca from Ecuador. Y creo que esta cuenta es muy importante traer aquí a este sitio, sí, lo que ha pasado en Ecuador, bajo varios razones. Sí, ellos han perdido la coca en los últimos 500 años. La primera empezó con la supresión colonial, fue prohibido en el año 1628. También fue la problema de enfermedades traídos por los españoles. Algunos han apuntado a la importancia para la minería en sostener la cultivación de coca dentro del colonialismo, y eso no pasó en Ecuador. Y también Ecuador empezó a erradicar todos sus cultivos después de la convención en el año 61. Y Wade y Tim Plowman han escrito sobre sus encuentros con quien era Interpol, ¿verdad, Wade? En el sur de Ecuador, sacando los últimos cultivos de esa región. All right, algunos más. Entonces, en los últimos años he estado yendo ahí y les digo que hemos encontrado muy buenas cosas. ¿Okay? Todavía hay los diferentes cultivos en cada región. No son extintos en este país hasta ahora, pero estamos en punto de perder todo. Todavía siento eso, ¿sí? En el norte, en la frontera con Colombia, bueno, aquí, yo fui con Daniel, aquí está Daniel. Esto es el río San Juan, acá tenemos Nariño. Acá muy interesante, se puede ver varios fincas de coca. Hay laboratorios bajo el suelo en ese lado, pero todo muy tranquilo en este lado de Ecuador, acá en la provincia de Carchi. Okay. Entonces, todavía existe este Trujillo en el norte, todavía existe este coca en el sur que colectamos en Zamora Chinchipe, todavía es en en Napo, hay algunos individuos de Ipadú y faltamos explorar las relaciones entre aquellos individuos con los demás que son de diferentes partes. Y en el año 2023 también yo encontré algo que es novorganitense en una nueva zona. Eso es la estrella ahí. Y junto con la de Trujillo y pasando del otro lado de Colombia, es una ola de semillas traído por pájaros y también traído por personas que son estos cultivos nuevos que tienen nombres como boliviana negra, pajarito, diferentes cosas. Entonces, esto también es una otra manera de erradicación. Es, este ola de nuevos híbridos y estamos perdiendo la genética de esos cultivos antiguos que nos da información sobre su evolución. Ok, Erythroxylum cataractarum, otra rompecabezas. Esta es una colección colectada por Wade Davis, 1976, en el río Baupés, río Pirapiraná. Environs of a Catholic mission of San Miguel, 1 hour paddling downstream on Rio Pirapiraná. Tree 8 meters tall, trunk 26 centimeters diameter at breast height.
in seasonally inundated riverbank. The flowers are cream-colored. The fruits are green, ripening to red. The common name is Monte Coca. The Beresana Indians say it can be eaten as a coca. It was the coca of our fathers. Wade, Dennis, thank you very much for hosting us. Thank you for all of your work through these decades. It's a tremendous honor to be here, and I hope that everyone can, at some point, go visit an herbarium to see the collections that have been made by previous people working in each region and building our patrimony and our knowledge of the biodiversity of South America. Thank you. I can put this slide up later.